Mis padres ni siquiera se molestaban en llamarme por mi verdadero nombre. Para ellos, yo era solo el tonto. Esa fue la etiqueta que me pusieron desde el momento en que apenas podía leer. Mientras tanto, mi hermano Darren era celebrado como si fuera algún tipo de realeza. Era el genio, el orgullo de la familia Vale, el que llegó a Harvard con una beca completa. El día de su graduación, mi padre se erguía frente a cientos de invitados, presumiendo del imperio que Darren heredaría. Le prometió la empresa familiar de $75 millones, un Tesla nuevo y nuestra mansión de 13 millones en Nueva York. Todos aplaudieron como si fuera una coronación. Yo me senté en el fondo, invisible, humillado, preguntándome cómo podría alguna vez escapar de la sombra en la que me habían obligado a vivir. Y entonces, sucedió. Un hombre que nunca había visto se acercó a mí. Se inclinó, me entregó un sobre blanco y grueso, y susurró en mi oído: «Es hora de decirles quién eres realmente». En ese momento, todo lo que pensaba saber sobre mí mismo y todo lo que mi familia creía, estaba a punto de cambiar. Crecí en una casa donde el amor se repartía como trofeos, y solo mi hermano Darren los ganaba. Desde los primeros días, mi padre, Victor Vale, dejaba claro quién importaba en nuestra familia. Darren era el prodigio, el hijo dorado, el destinado a llevar el nombre Vale al futuro. Yo era el otro hijo, el que nunca parecía encajar en el molde de perfección que exigían. En las cenas familiares, siempre me sentaba en la misma silla al final de la mesa. La superficie de caoba se extendía largamente entre nosotros, con mi padre a la cabecera, Darren a su derecha y mi madre, Mariel, cerca para irradiar orgullo cada vez que Darren hablaba. Para cuando abría la boca, la conversación ya había avanzado. Aprendí que el silencio era más seguro que ver sus ojos rodar. Mi padre tenía la habilidad de cortarme con solo unas pocas palabras. Recuerdo una tarde cuando tenía 14 años. Darren acababa de anunciar que había sido aceptado en un programa avanzado de ciencias. La mesa estalló en felicitaciones. Mi padre levantó su copa y dijo: «Eso es lo que significa ser un Vale. Excelencia, liderazgo, brillantez». Se volvió hacia mí con una leve sonrisa. «Y tú, Aaron, lograste aprobar la clase de gimnasia. Debemos agradecer las pequeñas victorias». La sala se rió. Incluso mi madre, aunque su risa era más delicada, como si supiera que era cruel, pero se había acostumbrado a acompañarlo. Dolía de formas que no podía explicar. No por las palabras en sí, sino porque nunca imaginaron que yo pudiera hacer algo más. Mi madre a menudo susurraba comparaciones cuando creía que nadie más escuchaba. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?», decía mientras me pasaba un plato o un montón de ropa para doblar. Su tono era calmado, casi casual, pero cada comentario se hundía en mí como una piedra en el agua. Darren prosperaba en este ambiente, interpretaba el papel de hijo perfecto con facilidad. Alto, de rasgos marcados y seguro, se movía como si ya fuera dueño del mundo. Sabía que era el favorito y disfrutaba recordármelo. Cuando tenía 16 años, trabajaba a tiempo parcial en un diner local para ahorrar para mis propias cosas. Una noche, al salir para trabajar, Darren me sonrió desde el sofá de la sala, rodeado de los elogios de nuestros padres. «No olvides limpiar la grasa de tus manos antes de tocar la puerta. No queremos que los vecinos piensen que la familia Vale tiene un sirviente». Mis padres rieron como si fuera ingenioso, mientras yo salía por la puerta, fingiendo que no importaba. Pero cada comentario así me iba desgastando poco a poco. La única persona que me veía diferente era mi abuelo, Eldon Vale. Había fundado la empresa familiar décadas antes, construyéndola de la nada hasta el imperio que mi padre ahora dirigía. Eldon era más callado, más amable. Un hombre que creía en las personas más que en las ganancias.
cada vez que lo visitaba. Nunca preguntaba por notas ni logros. Preguntaba por mis pensamientos, mis sueños y lo que me hacía feliz. Una tarde, mientras estábamos sentados en su porche, se inclinó y dijo: Aaron, nunca confundas su ceguera con la verdad. Tienes algo que Darren no tiene. Un día, cuando llegue el momento, lo sabrás. No dejes que te convenzan de lo contrario. Sus palabras se quedaron conmigo, aunque nunca las comprendí del todo. Para mí, solo era el hijo olvidado, sobreviviendo en las sombras de una familia que medía el valor por trofeos y titulares. La vida en casa se sentía como una competencia que nunca se me permitió ganar. Mi padre entrenaba a Darren como a un soldado para la grandeza. Lo llevaba a reuniones de junta siendo adolescente, lo dejaba acompañar tratos de negocios y contaba a todos los invitados en nuestra casa que Darren era el futuro del legado Vail. Nunca me invitaron a esas reuniones. En cambio, me decían que cortara el césped, hiciera recados o permaneciera fuera de la vista. Era como si mi existencia fuera una molestia, algo que había que manejar y no celebrar. A medida que crecíamos, la brecha entre nosotros se ampliaba. La aceptación de Darren en Harvard se trató como un feriado nacional en nuestro hogar. Mi madre organizó una fiesta esa misma noche, con cena catering y champán. Los extraños me felicitaban, suponiendo que debía estar orgulloso. Pero detrás de las sonrisas corteses, me sentía invisible, como si no tuviera identidad fuera de ser el hermano de Darren. Tenía 19 años cuando me di cuenta de que no podía depender de mis padres para recibir amor o validación. Comencé a trabajar en varios empleos a tiempo parcial, ahorrando en silencio, construyendo pequeñas piezas de independencia que ellos nunca reconocieron. Mientras Darren regresaba de sus veranos en Europa con historias del continente, yo pasaba los míos apilando cajas en almacenes y lavando platos. Mis padres descartaban mi trabajo como tiempo perdido, sin darse cuenta de que me daba una fuerza que ellos jamás imaginaron. Aún así, el peso de su juicio se hacía sentir cada vez que nos reuníamos en familia. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. Aaron, nunca llegarás a nada. El tamaño de mi madre me seguía por los pasillos. La risa de Darren me recordaba lo fácil que parecía su vida comparada con la mía. Para cuando se acercaba su graduación, ya me había preparado para la humillación que sabía que llegaría. Nunca era cuestión de si lo favorecerían de nuevo, sino de cuán pública y dolorosa sería. Me preparé para sentarme en silencio, tragar mi orgullo mientras celebraban a Darren como la joya de la corona de la familia Vail. Lo que no sabía era que la vida que me habían obligado a aceptar, llena de sombras y vergüenza, estaba a punto de chocar con una verdad que sacudiría a toda la familia. No tenía idea de que el sobre que me esperaba ese día probaría que las palabras de mi abuelo eran correctas y que mi silencio no duraría para siempre. El día de la graduación de Darren fue un espectáculo desde que desperté. Mis padres lo trataron como si fuera más importante que cualquier festividad o hito que hubiéramos celebrado. Mi madre, Mariel, corría por la casa, dando órdenes al personal sobre arreglos florales, catering y la lista de invitados. Mi padre, Víctor, se encontraba en el vestíbulo, ajustándose los gemelos, ensayando ya el discurso que daría a los cientos de invitados. Mi único papel ese día era sentarme en silencio. Mi traje era uno de los viejos de Darren, ajustado apenas a mi medida, y mi asiento en la ceremonia estaba en las últimas filas. Observé desde la distancia mientras Darren cruzaba el escenario, con su toga ondeando, su nombre anunciado entre aplausos atronadores. Mis padres se pusieron de pie para aplaudir, y el pecho de mi padre se infló de orgullo. Yo también aplaudí, aunque mis manos se sentían pesadas,
y el estómago me daba vueltas. Después de la ceremonia, comenzó el verdadero espectáculo. Nuestra familia organizó una gran recepción en un salón de Nueva York, iluminado con candelabros y con suelos de madera pulida que reflejaban la luz dorada. Ballets alineaban la entrada mientras autos de lujo llegaban uno tras otro. Invitados del mundo de los negocios, políticos y amigos de la familia llegaron vestidos con smoking y vestidos elegantes. No vinieron solo a celebrar la graduación de Darren, sino a presenciar el anuncio oficial de su herencia. Intenté permanecer invisible. Me situé cerca de la pared trasera, medio escondido detrás de altos jarrones de lirios blancos. Mi presencia parecía un pensamiento tardío, una cortesía en el mejor de los casos. La gente que pasaba junto a mí apenas asintió. Algunos susurraban: «Debe ser el otro hijo», como si fuera una nota al pie en la historia que realmente vinieron a ver. Luego llegó el momento que temía. Mi padre subió al escenario con un micrófono en la mano, su voz retumbando por la sala. «Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche para honrar a mi brillante hijo, Darren Ball». La multitud estalló en aplausos, y Darren, de pie cerca del frente, sonreía con una confianza que le habían inculcado toda su vida. Víctor continuó con un tono cada vez más grandioso. «Como muchos saben, la familia Bailey ha construido más que una empresa. Hemos construido un legado. Esta noche, me enorgullece anunciar que Darren no solo llevará nuestro nombre hacia el futuro, sino que heredará los mismos cimientos de todo lo que hemos creado. La empresa valorada en $75 millones, el nuevo Tesla Model X aparcado afuera y la mansión de 13 millones en Nueva York le pertenecerán a él. Él es el futuro de nuestra familia y no podría estar más orgulloso». La sala estalló de nuevo. Las copas tintinearon, los vítores llenaron el aire, y el sonido de la celebración me envolvía. Permanecí en mi silla al fondo, con el corazón hundiéndose más con cada aplauso. Mi madre se inclinó hacia el costado de mi padre, sonriendo con satisfacción, su mano descansando sobre su brazo como diciendo: «Lo logramos. Nuestro hijo perfecto lo tiene todo». Por un breve instante, mis ojos se encontraron con los de Darren. Levantó su copa de champán hacia mí, pero no en un gesto de inclusión. Su sonrisa era afilada, burlona, como si brindara por mi fracaso. El mensaje en su mirada era claro. Yo había perdido. Él había ganado. Quería desaparecer, desvanecerme de aquella sala donde no era más que una sombra. La humillación pesaba sobre mí más que nunca. Pensé en los años que había trabajado sin ser visto, en las noches que pasé solo creyendo que quizá, solo quizá, algún día me mirarían de otra forma. Pero con esas palabras de mi padre, ese sueño fue destruido ante todos. Mientras la multitud aclamaba a Darren, mi madre pasó junto a mí camino al escenario. Se detuvo solo lo suficiente para susurrar con una voz tan afilada que cortaba: «Al menos no arruines este día para tu hermano. Quédate al margen». Luego se fue, sonriendo otra vez mientras tomaba la mano de Darren. Los discursos continuaron. Los brindis se hicieron más fuertes, y yo seguía clavado en mi silla. Apreté los puños bajo la mesa, intentando mantenerme entero. La rabia se mezclaba con la tristeza en mi pecho, una tormenta que no podía mostrar a nadie. Pensé en mi abuelo, Eldon, el único que alguna vez me habló como si importara. Sus palabras resonaron de nuevo en mi cabeza. Un día, la verdad te hará libre. ¿Pero qué verdad? Para mí solo existía esta realidad. Mis padres habían elegido a su favorito, y mi hermano había ganado la corona. Yo era el hijo olvidado, el avergonzado sentado entre las sombras mientras el resto de la familia se bañaba en luz dorada. El conflicto que había definido toda mi vida nunca había sido tan claro. No solo estaba excluido, había sido borrado,
Mi padre lo había anunciado al mundo, y los aplausos que siguieron se sintieron como clavos sellando un ataúd. En ese momento creí que siempre permanecería en silencio, que soportaría ese día como había soportado cada insulto, cada susurro y cada risa cruel. Lo que no sabía era que esa misma noche me traería algo que jamás habría esperado. Fue cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, cuando la música volvió a sonar, que noté a un hombre con traje oscuro avanzar hacia mí entre la multitud. No aplaudía, no sonreía, llevaba algo en la mano, y sus ojos estaban fijos solo en mí. El hombre se movía con propósito, abriéndose paso entre la gente como si nada de la risa, la música o la celebración le importaran. Su mirada se clavó en mí, firme e inquebrantable, y sentí como el aire cambiaba antes de que siquiera llegara a mi mesa. Era alto, de rasgos marcados y expresión impenetrable. Cuando se detuvo a mi lado, se inclinó ligeramente, deslizó un sobre blanco y grueso sobre la mesa, y susurró en mi oído con una voz baja y deliberada: «Es hora de decirles quién eres realmente». Antes de que pudiera responder, se enderezó el saco, asintió apenas y se alejó, desapareciendo entre la multitud tan rápido como había aparecido. Me quedé inmóvil, mirando el sobre la madera pulida. Mis dedos temblaban suspendidos sobre él. Durante años me habían ignorado, ridiculizado y silenciado, pero nadie había insinuado jamás que hubiera algo más en mí de lo que mi familia declaraba. Presioné el sobre contra mi regazo, ocultándolo de la vista. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Pensé en irme en ese mismo instante, escabullirme antes de que alguien lo notara, pero las palabras del hombre resonaban en mi cabeza. ¿Quién soy realmente? ¿Qué podía significar eso? Los discursos en el escenario seguían. Darren estaba ahora junto a mi padre, sonriendo ampliamente mientras los invitados los felicitaban. Sus voces se mezclaban en un murmullo mientras toda mi atención se centraba en el sobre sellado. Deslicé un dedo bajo la solapa y dudé. Parte de mí temía que fuera una broma cruel, otra forma en que el destino buscaba humillarme. Pero otra parte, la que aún llevaba las palabras de mi abuelo, me impulsó a seguir. Rompí el sello y lo abrí. Dentro había varios documentos encuadernados junto con una carta manuscrita doblada. Los documentos tenían sellos y firmas oficiales. Mis ojos corrieron por la primera página, y se me cortó la respiración al ver mi nombre escrito. No como un añadido, no en burla, sino en reconocimiento legal. Las acciones de Vail Company, el fideicomiso que controlaba la mansión de Nueva York, y cuentas que jamás había oído mencionar, estaban todas a mi nombre: Aaron Vail. La última página contenía una transferencia de autoridad firmada años atrás por mi propio abuelo, Eldon. Mis manos temblaban aún más. Desplegué la carta y vi la letra de mi abuelo, familiar y firme. Aaron, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento. He visto crecer tanto a ti como a Darren, y supe desde temprano que el futuro de esta familia no podía descansar en la arrogancia ni en el orgullo. Te elegí a ti porque entiendes la humildad, porque sabes lo que es soportar sin reconocimiento, y porque ves a las personas por lo que son, no por lo que pueden darte. No dudes más de ti mismo. Todo lo que construí te pertenece. Miré las palabras hasta que mi visión se nubló. Mi abuelo me había elegido a mí, no a Darren, ni a mi padre, ni a la versión de perfección que mi familia adoraba. Durante años había creído que su crueldad definía mi valor. Pero aquí estaba la prueba de que el hombre que lo empezó todo me había visto de otro modo. El pecho se me apretó con una mezcla de incredulidad y desafío. Quise levantarme y gritar la verdad, pero el miedo me mantuvo inmóvil. Mi padre estaba al frente de la sala, su voz llena de autoridad.
su reputación brillando más que las lámparas de araña sobre él. Si lo interrumpía, si me atrevía a desafiar su anuncio, las consecuencias podrían ser devastadoras. El nombre Vail era poder, y Víctor Vail había pasado la vida protegiéndolo con intimidación y control. Pero entonces pensé en cada momento que me había llevado hasta allí. La sonrisa de mi padre cuando me llamaba inútil. Los susurros de mi madre diciéndome que no era nada comparado con Darren. Las bromas crueles de mi hermano disfrazadas de ingenio. Los años de silencio soportando, esperando una migaja de aprobación. Durante demasiado tiempo les había permitido decidir quién era yo. El sobre en mis manos era más que papel. Era libertad. Cerré la carpeta y la guardé dentro de mi chaqueta, presionándola con fuerza contra mi pecho. La decisión se cristalizó en mi interior. No me quedaría callado, no esta vez. No dejaría que la voz de mi padre ahogara la mía una vez más. La música se suavizó mientras comenzaba otro brindis. Las copas se alzaron en honor a Darren. Los vítores resonaban por la sala. Me levanté lentamente de mi asiento, las piernas temblorosas, pero la determinación firme. Por primera vez en mi vida, me sentí más alto que el peso de su juicio. Mientras avanzaba hacia el escenario, algunas cabezas se giraron, curiosas. Mi padre me vio acercarme y frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Darren sonrió, suponiendo que estaba allí para felicitarlo públicamente, para interpretar mi habitual papel de sombra silenciosa. Mi madre negó levemente con la cabeza, sus ojos afilados en advertencia, pero las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente. Un día, la verdad te hará libre. Ese era el día. Subí los escalones hacia el escenario, el pulso acelerado, las manos cerradas a los costados. Víctor se inclinó hacia el micrófono, intentando apartarme con una sonrisa forzada. «Aaron, este no es tu momento», murmuró entre dientes. Pero me mantuve firme. Mi voz, aunque temblorosa al principio, se hizo más fuerte con cada palabra. «En realidad, padre, este momento me pertenece a mí». La sala cayó en silencio. Los invitados se quedaron congelados a medio brindis, las copas suspendidas en el aire. La sonrisa de Darren vaciló. Los ojos de mi padre se entrecerraron de furia, y metí la mano en mi chaqueta, aferrando el sobre que contenía la verdad que mi familia nunca quiso ver. El silencio en la sala pesaba más que cualquier sonido. Cientos de ojos se clavaron en mí mientras permanecía en el borde del escenario, sosteniendo el sobre contra mi pecho. La mandíbula de mi padre se tensó al dar un paso hacia mí, su voz baja pero cortante. «Aaron, baja de ahí. Te estás avergonzando a ti mismo». Durante años había obedecido órdenes así sin cuestionarlas. Durante años me había replegado en las sombras cuando me decían que no pertenecía. Pero no esta vez. Mi mano tembló al sacar los documentos de mi chaqueta y levantarlos lo bastante alto para que todos los vieran. «No soy yo quien se avergüenza», dije, mi voz resonando más lejos de lo que creí posible. «Eres tú». Un murmullo recorrió la multitud. Darren rió nerviosamente, levantando su copa de nuevo. «¿Qué estás haciendo? Siéntate antes de hacer el ridículo». Abrí el sobre y desplegué los documentos. El sello de Vail Company brillaba bajo las luces del salón. «Estos son acuerdos de transferencia firmados por Eldon Vail», dije, mi voz tomando firmeza. «Él me eligió a mí, no a ti, Darren. Él me eligió a mí, no a ti, padre. La empresa, la mansión, las cuentas, todo fue puesto a mi nombre hace años». La sala estalló en una mezcla de susurros y un silencio atónito. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, estirando el cuello para mirar. Otros intercambiaron miradas, inseguros de si creerme o no. Víctor se lanzó hacia mí, el rostro enrojecido de furia. «Esto es ridículo.
Ese viejo debió estar confundido. No sabía lo que hacía cuando firmó esos papeles. Pero antes de que pudiera arrancármelos de la mano, una voz firme cortó el caos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. La multitud se giró al ver que mi abuelo, Eldon Bale, se levantaba lentamente de una silla cerca del frente. Su bastón golpeaba el suelo pulido con cada paso hacia el escenario. Aunque su cuerpo había envejecido, su presencia imponía más autoridad que cualquiera en la sala. Cuando llegó a mi lado, colocó una mano firme sobre mi hombro. Le entregué estos papeles a un hombre en quien confiaba para entregarlos cuando llegara el momento. Ese momento es ahora. Elegí a Aaron porque vi crecer a mis 2 nietos. Darren, tienes brillantez, pero la brillantez sin humildad se convierte en arrogancia. Víctor, construiste riqueza, pero perdiste la compasión. Aaron ha soportado negligencia y crueldad, y aún así no ha endurecido su corazón. Él liderará porque conoce el valor de cada persona, no solo de los poderosos. La sala estalló nuevamente, esta vez con jadeos y murmullos más fuertes. El rostro de Darren se puso pálido mientras su sonrisa desaparecía. «Abuelo, no puedes estar hablando en serio», balbuceó. «He hecho todo para que te sientas orgulloso. He logrado más que Aaron podría alguna vez». Eldon lo miró con tristeza, no con ira. «Lograste para ti mismo, Darren, no para los demás. Eso no es liderazgo, eso es vanidad». Víctor se volvió hacia su padre, la voz cargada de desesperación. «¿Le darías todo al chico que fracasó, al que nunca estuvo a la altura del nombre Bale?» La respuesta de Eldon lo atravesó como acero. «Estoy dando todo al hombre que redefine lo que significa el nombre Bale». La multitud cayó en completo silencio. Las lámparas de araña parecían titilar bajo el peso de esas palabras. Por primera vez en mi vida sentí el poder de ser visto, realmente visto. No como una decepción, sino como el heredero legítimo de algo más grande que la riqueza. Me volví hacia el público. Mis manos ya no temblaban. Toda mi vida me dijeron que no era nada, que no valía nada, que nunca estaría a la altura. Esta noche escucharon a mi padre declararlo de nuevo. Pero también ven la verdad en mis manos. Mi abuelo creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No desperdiciaré lo que me confió. Honraré el legado de esta familia de una manera que construya personas, no solo ganancias. Los invitados comenzaron a aplaudir vacilantes al principio, luego más fuerte. El sonido se extendió por toda la sala hasta ahogar el silencio que me había sofocado durante años. El rostro de mi padre se enrojeció de furia, pero no tenía palabras. Los labios de mi madre temblaban, su sonrisa perfecta desaparecida. Darren permaneció congelado, su copa aún levantada como si el tiempo lo hubiera abandonado. El extraño que había entregado el sobre apareció nuevamente al fondo de la sala, observando en silencio, y luego me dio un leve asentimiento antes de alejarse. Quienquiera que fuera, había sido el puente entre la promesa de mi abuelo y este momento de verdad. Sentí un torrente de claridad. Esto no se trataba solo de herencia o riqueza. Se trataba de liberarse de las cadenas que mi familia me había impuesto desde la infancia. La humillación, la crueldad, los años de silencio. Todo había llevado a esta noche en la que finalmente podía pararme y hablar sin vergüenza. Me enfrenté a mi abuelo y incliné ligeramente la cabeza. «Gracias por creer en mí». Apretó mi hombro. «Ahora muéstrales por qué tenía razón». Cuando miré de nuevo al público, ya no veía extraños mirando el fracaso de la familia. Veía testigos de mi transformación. Veía el final de la historia que siempre contaron sobre mí y el comienzo de la que yo escribiría. Por primera vez, Darren bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. La sonrisa desapareció, reemplazada por algo que nunca había sentido hacia mí antes: miedo.
Y en ese salón, bajo el resplandor de las lámparas de araña, comprendí la verdad. Nunca había sido el tonto. Solo estaba esperando el momento adecuado para mostrarles quién era realmente. Los aplausos se desvanecieron en murmullos mientras el peso de lo ocurrido se asentaba en la sala. Las manos de mi padre se cerraron a los costados, su voz baja y amarga. Esto no es el final. No tienes idea de en lo que te estás metiendo, Aaron. Se dio vuelta bruscamente y salió, sus zapatos pulidos golpeando el suelo como disparos. Mi madre lo siguió, evitando mirarme, su rostro pálido bajo las capas de maquillaje. Había pasado toda su vida construyendo la imagen de una familia perfecta, y en una noche se había hecho añicos frente a todos los que buscaba impresionar. Darren permaneció donde estaba, hombros rígidos, puños temblando alrededor del tallo de su copa. Me miró con una mezcla de incredulidad e ira, como si le hubiera robado algo que ya había reclamado como derecho de nacimiento. «No mereces esto», susurró. «No eres nada comparado conmigo». Lo miré a los ojos sin titubear. Por primera vez, no me encogí bajo sus palabras. Tal vez no soy lo que crees que debería ser, pero soy lo que el abuelo cree que puedo ser. Eso es más que suficiente. La expresión en su rostro me dijo la verdad que no podía admitir. Tenía miedo. Miedo porque los cimientos de su superioridad se habían derrumbado. Mi abuelo se mantuvo más erguido de lo que lo había visto en años. Se apoyó en su bastón, pero su voz transmitía fuerza. Esta familia cambiará a partir de esta noche. La empresa está en buenas manos, y por primera vez, esas manos pertenecen a alguien que conoce el precio de ser ignorado. Aaron, la carga es tuya ahora, pero también es tu regalo. Esas palabras calaron en mí con un peso aterrador y liberador a la vez. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Dirigir una empresa millonaria era más responsabilidad de la que jamás imaginé. Pero por primera vez, creí que podía afrontar el desafío. No porque quisiera demostrar que mi padre estaba equivocado o humillar a mi hermano, sino porque quería honrar la fe que mi abuelo había depositado en mí. Los invitados comenzaron a aplaudir lentamente de nuevo, esta vez no por Darren ni por Víctor, sino por mí. El sonido llenó la sala como una marea que arrastraba años de silencio. Mi pecho se levantó mientras me erguía, ya no oculto en las sombras de mi familia. Más tarde esa noche, cuando la multitud se había reducido y las lámparas de araña se habían atenuado, salí al aire fresco de Nueva York. Las luces de la ciudad se extendían por el horizonte, brillando contra la oscuridad. Durante años, había mirado esas luces como símbolos de un mundo que pertenecía a todos menos a mí. Ahora se sentían diferentes. Se sentían como la promesa de algo que finalmente había ganado. Pensé en el niño que había sido, sentado al final de la mesa, ridiculizado y despreciado. Pensé en las innumerables noches en las que creí sus palabras, creyendo que realmente no era nada. Y pensé en el hombre en el que me estaba convirtiendo, de pie aquí con la verdad en mis manos, libre al fin de la jaula que habían construido a mi alrededor. La lección era clara. Ser subestimado no define tu valor. A veces, los juicios más crueles te preparan para liderar con una fuerza que nadie espera. Las etiquetas que otros te colocan no determinan tu futuro. Lo que importa es la verdad que llevas dentro de ti y el coraje de pararte cuando llega el momento. Mi abuelo se unió a mí afuera, apoyando su mano en mi hombro. «Ahora lo ves, ¿verdad?», preguntó suavemente. «Sí», respondí. «Lo veo claramente». Sonrió, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. «Entonces llévalo bien. El futuro es tuyo». Respiré profundamente, dejando que el aire nocturno llenara mis pulmones. El miedo, la vergüenza, los años de invisibilidad ya no me controlaban.
No era el tonto, era el elegido, no por perfección, sino por resiliencia, por corazón, por la fuerza forjada en el silencio. Y a quienes me observaban, escuchando mi historia, tengo algo que decir. Si alguna vez te han llamado menos, si alguna vez te han ridiculizado o dejado de lado, recuerda este momento. Tu valor no lo definen las voces que intentan enterrarte. Tu tiempo llegará, y cuando lo haga, la verdad hablará más fuerte que cualquier insulto. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Comenta abajo y cuéntame qué parte resonó más contigo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal.